Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Contramáscaras? Estamos en una nueva video opinión acerca de la coyuntura en Puebla. Y pues esta vez para hablar de la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que pues la próxima semana concluye. Fueron 2 años de su gobierno sustituto tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta, y pues en ese sentido queremos expresar lo positivo y lo negativo de este político originario de Tepeaca. Pero ¿quién fue Sergio Salomón? ¿Quién es Sergio Salomón, Sergio? Sergio Salomón es un político mexicano desde hace mucho tiempo, que antes estuvo militando en el PRI, sin embargo por los nuevos tiempos políticos ahorita está en Morena. Él fue elegido como gobernador sustituto en el fallecimiento de Barbosa. Sin embargo, él llega en una disputa interna en Morena aquí en Puebla, ya que Barbosa tenía una manera de hacer las cosas en el cual muchos eran afectados, incluso muchos se sentían perseguidos por el mismo gobernador. Sergio Salomón llega y al parecer da una cátedra de cómo unificar a la política, de cómo unificar a los medios. Y de hecho eso es lo que más se le resalta a él, que fue un gobernador que permitió que todos trabajaran. Exactamente, y bueno, haciendo un análisis objetivo, se puede decir que entre las cuestiones buenas de Sergio Salomón está en primer lugar que se acabó pues esta gubernatura que solo se hacía desde Casa Aguayo. Me refiero justamente a su antecesor Miguel Barbosa Huerta, de que solamente se mantenía en ruedas de prensa, en videoconferencias, cuando fue el tiempo más crítico de la pandemia de coronavirus. Y posteriormente sus eventos pues no eran a todos los municipios, era en la zona conurbada, en lugares muy controlados, sobre todo por el estado de salud de Miguel Barbosa Huerta. Eso sería un punto positivo, porque Sergio Salomón y su administración pues sí recorrió distintas regiones del estado. Por otro lado, pues se habla de que ya no hubo persecución política. Esto es lo que manejan versiones periodísticas. Eh, en lo personal no estoy de acuerdo con algunas aprehensiones. Creo que no todo tiene un trasfondo político. Hay personajes que sí tienen sus colas largas y que sí tienen que estar en prisión, aunque a lo mejor van a decir que por otros ilícitos. Pero bueno, se acabó esta persecución, se liberaron a presos del barbosismo, y también se habla de la inversión para universidades, para, por ejemplo, para planteles como el Instituto Politécnico Nacional, CEU2, Ciudad Universitaria 2. Entonces se impulsó, digamos, la apertura de más espacios educativos, y eso significa, o eso tendrá que significar, pues más oportunidades para las nuevas generaciones, para los estudiantes, para los aspirantes a una carrera universitaria. Pero por otra parte, no sé si estás de acuerdo, Sergio, percibí que mantuvo el status quo Sergio Salomón, y que aunque sí hubo apertura a medios de comunicación en el sentido que ya no se bloqueaban coberturas, en varias de sus ruedas de prensa estaban controladas las preguntas, aunque te anotaras al principio o antes que muchos, porque te pedían las preguntas que ibas a realizar y tu nombre, etcétera, etcétera, de qué medio eras, cuando iba a efectuar sus ruedas de prensa. Eso no significaba que aunque tú fueras el primero en mandar el mensaje, ibas a ser el primero en pasar. Hay veces que pasaban los mismos de siempre, y eso es nuevamente control en cuestión de libertad de expresión. Por otro lado, me parece que sí hubo una cierta dinámica de criminalizar los movimientos sociales. Me acuerdo del episodio en Vía Tliscayot el 9 de febrero, cuando Sergio Salomón quiso responsabilizar pues a nuestra compañera colega, que en ese momento estaba realizando, encabezando una actividad de colectivos ciclistas por el atropellamiento de estudiantes justo en esa vía Tliscayot, donde ni siquiera estaba funcionando correctamente el semáforo para el cruce de peatones, ahí cerca del complejo cultural universitario de la UAP. Cuando ven los porros, cuando dan la conferencia de prensa el día siguiente, tanto Sergio Salomón como el secretario de Seguridad, que ahorita ya va a ser, ya está en otra función, Daniel Iván Cruz, pues culpabilizaron a los ciclistas, a las y los ciclistas, y dijeron o insinuaron que ellos traían a los grupos de choque.
Me parece que este es un discurso que nuevamente atenta contra los activistas y que tiene esta tesitura y este aroma de criminalizar la protesta y la movilización social. Eso para mí sería lo más negativo del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrino. No, pues anudar a esa realidad, lo que mencionamos antes, él es reconocido por ser un buen operador. Él permitió que los poderes políticos, incluso de comunicación, etcétera, pudieran trabajar bien, ¿no? Ya todos acoplados. Sin embargo, esa operatividad se traduce en perfeccionar la simulación, perfeccionar la fachada del poder fáctico, que es el dinero, que es todo lo que por lo que muchas personas pierden la imaginación, ¿no? y se venden a la locura. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico de la Vía Tlixcayotl, fueron recriminados e incluso no se aceptó que hubiera un grupo de choque. Las versiones del gobernador fue que fueron los mismos usuarios de los coches que estaban detenidos quienes salieron a golpearlos, y eso es completamente falso. Cualquier persona con un dedo enfrente puede ver que, puede darse cuenta con las evidencias, porque hay evidencias, que ese grupo salió de una camioneta en específico. Y esta versión fue rechazada y discriminada por incluso los medios de comunicación, que hay evidencia de todo eso. Eso para mí es la parte más importante, el papel que ha tenido Sergio Salomón en esta transición política, porque también su importancia del por qué él ahorita está yendo al gabinete con Claudia Sheinbaum es por esa capacidad de este perfeccionamiento de pues, la corrupción prácticamente. Podríamos hablar de muchas otras palabras, pero es el perfeccionamiento de lo que está sucediendo. Por eso, antes de pasarle la palabra a Jaime, es importante notar la participación de Eukid Castañón y de muchas otras personas, el cómo también se reconoce esta inversión de universidades. Sin embargo, sabemos de las evidencias de las estafas maestras, de también cómo la UAP, con la actual rectora, hay muchas deficiencias, y todo esto se traduce en corrupción, que sí existe. O sea, quieren pruebas, etcétera. Esto es muy difícil de demostrar porque todos los mecanismos ya están controlados. Si ustedes ven la conexión entre Armenta, la UAP, Ricardo Monreal, Pedro Aces, toda esta triangulación, Eukid Castañón, toda esta triangulación de personajes te dan la pauta para entender este perfeccionamiento. Incluso ya antes de que se me escape, cuando fue la toma de protesta de Pepe Chedraui, vino Osorio Chong. ¿Saben qué significa Osorio Chong o Miguel Ángel Yunes en la política en México? Pues ahora están con Morena y ahora están súper respaldando al ex gobernador sustituto. Y bueno, ahora que menciona Sergio a Eukid Castañón, cabe agregar que este tipo operador político, sobre todo de Rafael Moreno Valle Rosas, pues se paseó cómodamente en el segundo y último informe de Sergio Salomón, que se hizo en Plaza La Victoria, en donde hacen los conciertos de la feria, y pues ahí reapareció, a pesar de que estuvo en la cárcel, a pesar de todos los señalamientos en su contra, pues esta política de conciliación del gobernador saliente pues también incluye a personajes tan nefastos como Kit Castañón, que sigue igual de nefasto, por cierto. Y bueno, lo cierto es que Sergio Salomón causó buena impresión entre las autoridades federales, tanto en las que ya se fueron, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, como las que entraron, encabezadas por Claudia Sheinbaum Pardo. E incluso Andrés Manuel López Obrador visitó varias veces el estado de Puebla a partir de que ya estaba pues Sergio Salomón. Hubo muchas visitas del exmandatario, sobre todo en sus últimos 2 años de gestión, y eso habla de que Sergio Salomón pues sí se alineó a ciertas de sus políticas, que supo cuadrarse y supo estar pues conforme a los lineamientos del político tabasqueño. Y eso hay que reconocerle, que pues supo agradar a este grupo del exmandatario nacional, y eso también hace que ahora vaya como próximo titular del Instituto Nacional de Migración. Y se me escapa algo que sí es reprobable, al menos en lo personal, de la administración del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Para mí es que fue omiso, fue muy omiso en el caso de agresión y tortura y detención
arbitraria contra las periodistas de Izúcar. Él no hizo nada, incluso fue muy complaciente con la edil ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres. Pero bueno, nuevamente son procesos jurídicos muy desgastantes. Y bueno, también es que me hubiera gustado platicar otras experiencias pues que personalmente tuve con Sergio Salomón, pero es desgastarse en temas innecesarios. Cada quien sabrá sus historias y eso es lo que yo tengo que decir de este gobernador saliente. No sé qué más quieras agregar, Sergio. Sí, la verdad es que es un video que se podría alargar bastante porque es un tema de discusión interesante por la capacidad que tiene este personaje de tipo camaleón, el cómo supo adaptarse a pesar de formar parte de los grupos fácticos que se han pasado a traer a México y a los mexicanos. Pues terminar con el comentario de que aquí en Contramáscaras somos un nuevo proyecto relativo. Estamos en contra de las dinámicas de poder, en contra de los andamiajes que manipulan y someten a la gente. Y aquí hay un tema que a mí me gustaría agregar, no ahondar mucho porque es peligroso incluso, pero es importante considerar en dónde estamos, que es Puebla, y que Puebla forma parte del Triángulo Rojo, del famoso Triángulo Rojo. Ustedes pueden buscarlo. Y solo para hacer una pequeña conexión, los invitamos a que vean nuestro anterior video opinión sobre la visita de Luis Alcalde aquí en Puebla cuando vino, en esta reciente renovación del partido, y donde hablamos de que hay un rechazo, un conflicto interno, y que eso ayuda a entender cómo es que de que Alejandro Armenta tuviera 8 votos en las elecciones internas en Puebla, cómo ahorita ya llega a ser gobernador. Cómo todo el mecanismo interno que controlaba Barbosa, Julio, Huerta, etcétera, todos se pasaron a Armenta, y es que se hipotetiza que fue por este andamiaje que él también entendió del Triángulo Rojo, de la actual presidenta de Morena, y es cómo se cierra el círculo de corrupción para que Sergio Salomón se fuera con Sheinbaum y Armenta llegara. O sea, aquí tuvo que haber un alineamiento con esto del Triángulo Rojo. Incluso agregar que aquí en Contramáscaras tenemos videocolumnas hechas por su servidor sobre el Pax Narca en México, que es una especie de concesión, un trabajo colaborativo entre el gobierno y el crimen organizado. Pues de eso es a lo que me refiero. Entonces no quiero ahondar más porque hay muchos bots, hay mucha persecución, y no falta la persona que salga a decir que pruebe esto, ¿no? Que probemos que eran porros en la Tliscayet. O sea, ¿cómo probamos eso, no? Más cuando estamos en un proyecto que no tiene tanto alcance o poder, pero que está comprometido con hablar de este tipo de cosas en la manera en que se pueda, pero que sea ahora ya que forme parte del consciente de la gente, porque es muy importante y es peligroso para todos. Muy bien. Pues nuevamente invitados a que sigan las redes sociales de Contramáscaras. Estamos en todos los espacios digitales, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Y próximamente estamos trabajando para también ya tener nuestro sitio para todos aquellos columnistas que solamente critican y se ajustan a las maneras típicas y rancias de comunicar. Lo importante es que estamos en redes sociales, estamos dándole continuidad a este trabajo independiente, libre, y pues nuevamente reiterados a que chequen todo lo que hemos hecho, no solamente Sergio, un servidor, sino también Andrea Ortiz, y próximamente ya también tendremos una nueva colaboración. Así que muchas gracias y pues ahí está la opinión. Gracias.